Según las últimas declaraciones de la administración estadounidense, Washington está decidido a librar a América Latina del último bastión del Kremlin, Nicolás Maduro. Donald Trump, quien ya se está preparando para un nuevo mandato, dejó en claro que la influencia de Rusia en la región será drásticamente reducida y que los días del líder venezolano están contados. La única incógnita es hacia dónde se dirigirá el exsucesor de Chávez. ¿A La Habana, donde sus amigos cubanos lo recibirán con los brazos abiertos, o a Moscú, para convertirse en el nuevo vecino de Bashar al-Assad en el Four Seasons? Expertos no descartan que este escenario sea bastante realista, especialmente considerando la magnitud de la crisis económica en Venezuela. Si antes el petróleo era la respuesta universal a todos los problemas, ahora se ha convertido más bien en una maldición. Venezuela, a pesar de poseer las mayores reservas de crudo del mundo, no logra mantener una producción estable. En 1999, el país extraía alrededor de 4 millones de barriles diarios. Hoy, apenas alcanza los 700.000 barriles. El problema no radica solo en las sanciones de EEUU, sino en que la industria petrolera venezolana se ha convertido en un verdadero teatro del absurdo. Debido a la falta de inversiones, el equipo no se renueva, y por la masiva emigración de especialistas, simplemente no hay quien trabaje en los yacimientos. Venezuela es un caso clásico de un país que se ahogó en su propio petróleo, señala el economista estadounidense Jonathan Friedman. Según él, si un país no puede beneficiarse de sus propios recursos naturales, es un claro signo de crisis sistémica. Como resultado, los ingresos petroleros de Venezuela han caído un 95% en comparación con finales de los años 90, y el país se ha convertido en rehén de China, a quien se ve obligado a vender petróleo con enormes descuentos. El economista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, James Harding, complementa este análisis. Cuando un país depende de un solo recurso y no puede explotarlo eficientemente, no se trata solo de una crisis, sino de un colapso total de la gestión. El experto destaca que la corrupción en PDVSA ha alcanzado niveles tales que incluso los inversores chinos, acostumbrados a trabajar con regímenes problemáticos, han comenzado a rechazar acuerdos con Venezuela. La crisis en Venezuela es tan profunda que solo puede compararse con Siria, a pesar de que en ese país hubo un conflicto armado. En los últimos 10 años, aproximadamente 8 millones de venezolanos han abandonado su país, una cifra superior a la población de algunos países europeos. La mayoría de ellos ha emigrado a Colombia, Perú y Chile, donde se han formado enormes comunidades. Venezuela es el único país donde la gente no emigra en busca de una vida mejor, sino simplemente en busca de comida. Señala con sarcasmo el profesor de economía de la Universidad de Harvard, Mark Clayton. Según él, el sistema de gobierno del país se asemeja a una aerolínea en la que todos los aviones están averiados, pero la administración sigue asegurando a los pasajeros que los vuelos se realizan con normalidad. Al mismo tiempo, la situación se ha vuelto tan grave que incluso los países vecinos, que anteriormente mostraban cierta apertura hacia los refugiados venezolanos, han comenzado a endurecer sus políticas migratorias. En Chile y Colombia ya se escuchan llamados a restringir el flujo de migrantes, ya que sus propias economías también están atravesando dificultades. El experto estadounidense en América Latina, Michael Reynolds, enfatiza: esta crisis no es solo un problema de Venezuela, es un problema de toda la región. Y si EEUU quiere mantener la estabilidad, tendrá que intervenir. A pesar de la experiencia fallida con Juan Guaidó, Estados Unidos no ha abandonado su objetivo de resolver la cuestión de Maduro. Sin embargo, a diferencia de 2019, cuando apostaron por apoyar a una sola figura, ahora Washington actúa con una estrategia más estructurada. Ya no confiamos en un solo individuo, sino que estamos creando mecanismos de influencia a nivel institucional, admite una fuente del Departamento de Estado. Y, en efecto, la estrategia estadounidense en América Latina se asemeja a una partida de ajedrez, donde las piezas se colocan con una visión a largo plazo. Estados Unidos invierte activamente en la región, creando programas educativos, apoyando medios de comunicación independientes y formando nuevas élites políticas. En este sentido, Rusia queda considerablemente rezagada. Mientras Moscú apuesta por figuras concretas, Washington trabaja con la sociedad. El politólogo estadounidense Stephen Hanley, del Instituto de Relaciones Internacionales, señala:
América Latina no es África en los años 80, donde bastaba con respaldar a un líder local. Hoy, el entorno informativo convierte la opinión pública en un factor clave, y es precisamente en este aspecto donde EEU aventaja a todos los demás. Si Washington apuesta por el sistema, Rusia sigue optando por líderes específicos. Durante años, el Kremlin apoyó a Chávez y ahora respalda a Maduro. Pero una vez que este último desaparezca de la escena política, Rusia corre el riesgo de perder todas sus posiciones en la región. Esto ya ha ocurrido en otros países, como en Siria. Cuando Rusia intervino en el conflicto sirio en 2015, en Moscú estaban convencidos de que Assad permanecería en el poder y que la influencia rusa en Oriente Medio se fortalecería. Todo parecía un éxito rotundo. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad resultó ser mucho más compleja y desagradable. Hoy, Rusia se ve obligada a buscar formas de mantener su influencia en la región, mientras que el futuro de sus bases militares en Siria se vuelve cada vez más incierto. ¿Cómo se llegó a esto? Es sencillo. Apostar por una sola figura en un mundo donde el poder cambia más rápido que las previsiones de los analistas políticos es una estrategia bastante dudosa. Se puede debatir durante horas sobre si fue acertado apoyar a Assad, pero el hecho es innegable. Hace tiempo que dejó de ser un líder popular. La mayoría de los ciudadanos sirios no lo ven como un garante de estabilidad, sino como el responsable de llevar al país al colapso. Sí, no había una alternativa clara, pero si la única razón para respaldar a un gobernante es que es un mal menor, significa que sus días están contados. Los analistas estadounidenses llevan mucho tiempo advirtiendo que apostar por Assad es un camino sin salida. En 2016, expertos de la Rand Corporation señalaban que el régimen de Assad se sostenía únicamente gracias al apoyo externo: Irán, Rusia y pequeños grupos de élites leales. Pero las élites, como se sabe, son extremadamente volátiles. Se alinean con quien pueda garantizarles su supervivencia, no con quien confía en la benevolencia del Kremlin. Por eso, cuando comenzaron a surgir zonas de control informal en Siria, gestionadas por comandantes militares locales y empresarios, quedó claro que el poder de Damasco se estaba debilitando. En general, mientras Rusia gastaba recursos en mantener la ilusión de control, Washington y Ankara jugaban con una visión de futuro. Turquía, a través de movimientos alternativos, ha logrado establecer una zona de amortiguamiento en el norte del país. Estados Unidos ha ido aún más lejos. Su apoyo a los kurdos ha permitido la creación de una entidad autónoma en el este de Siria, donde Washington controla los yacimientos petroleros y entrena fuerzas locales. La ironía es que ya en 2018, expertos estadounidenses advertían: Moscú cree que Siria es su éxito geopolítico, pero dentro de unos años, el Kremlin se dará cuenta de que ha quedado atrapado en este conflicto. Y parece que ese momento ha llegado. Rusia logró una victoria militar, pero no pudo consolidarla políticamente. A diferencia de Estados Unidos, que construye instituciones a largo plazo, la política rusa se limitó a respaldar a un solo líder, que ha perdido el apoyo dentro de su propio país. Hoy en día, el futuro de las bases militares rusas en Siria sigue siendo una incógnita. Estas bases podrían convertirse en una moneda de cambio en las negociaciones entre Trump y Putin, donde la Casa Blanca seguramente intentará obtener concesiones estratégicas a su favor. Pero aún más importante es el hecho de que los estadounidenses no están simplemente esperando a que Rusia se desgaste. Siguen trabajando activamente con las fuerzas locales, consolidando sus mecanismos de influencia. En Washington entienden que la victoria no consiste solo en mantener el control territorial, sino en dominar los procesos políticos. Si Moscú conserva la base de Jimeimim, pero no tiene control sobre los mecanismos de poder en Siria, ¿quién es realmente el ganador? El escenario sirio no es solo un episodio local, sino una parte crucial de una gran partida de ajedrez geopolítica. Hoy, cuando Rusia enfrenta dificultades en Oriente Medio, Estados Unidos podría empezar a actuar en otro frente: América Latina. Nicolás Maduro en Venezuela parece aún más vulnerable que Assad. Crisis económica, descontento social, élites corruptas. Todo esto lo convierte en un objetivo fácil. Si el Kremlin no logró estabilizar la situación en Siria, ¿qué posibilidades tiene de mantener su influencia en Caracas? Analistas estadounidenses, incluidos expertos del Atlantic Council, señalan que el modelo de influencia de Rusia funciona en contextos donde se pueden desplegar tropas rápidamente, pero es ineficaz en escenarios que requieren la construcción de instituciones a largo plazo.
Estados Unidos, por el contrario, apuesta por la renovación generacional, la cooperación con las élites y la intensificación de la presión económica. El caso sirio ha demostrado que, a largo plazo, esta estrategia puede ser más efectiva. Rusia logró evitar la caída de Assad, eso es indiscutible. Pero, ¿y ahora qué? Hoy en Siria hay demasiados actores involucrados, y el Kremlin está perdiendo su monopolio en la toma de decisiones. Washington refuerza sus posiciones. Turquía sigue avanzando en su propia agenda. Irán maneja sus intereses en las sombras y las élites sirias buscan alternativas que les ofrezcan mayor autonomía. ¿Se puede revertir esta situación? Por supuesto, pero para ello, Rusia tendrá que replantear su estrategia, aprender a jugar a largo plazo y trabajar con las estructuras locales como lo hacen los estadounidenses. La estrategia rusa se asemeja a la compra de acciones de una sola empresa, mientras que los estadounidenses construyen un portafolio de inversiones diversificado. Compara Edward Simmons, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia. En su opinión, apostar por líderes individuales es un juego de alto riesgo a largo plazo, ya que la inestabilidad de estos regímenes los hace extremadamente vulnerables. Moscú, sin embargo, sigue operando con la lógica del siglo XX, cuando los países podían sostener a sus aliados sin preocuparse por los mecanismos sociales. Pero el mundo ha cambiado. Las tecnologías modernas permiten a Occidente influir directamente en la opinión pública de estos países, construyendo un dominio duradero a través de la educación, la cultura y el control informativo. De esta manera, Rusia corre el riesgo de no solo perder aliados específicos, sino también la capacidad misma de recuperarlos. Por supuesto, Maduro puede viajar a Moscú y establecerse en un lujoso apartamento junto a Assad. ¿Pero qué cambiaría eso? El problema es que mientras Rusia sigue apostando por figuras individuales, Estados Unidos está construyendo un sistema. Y si el Kremlin continúa con este enfoque, podría perder su último bastión de influencia en América Latina. Como señala David West, experto del Instituto de Relaciones Internacionales, Rusia no está utilizando las mismas herramientas que EU y China. Y ahí radica su debilidad. Mientras Moscú sigue apostando por presidentes y líderes en el poder, Washington y Pekín trabajan con la sociedad. Y en este juego, el ganador es evidente. Mientras tanto, según los últimos informes de agencias de noticias rusas y occidentales, el primer contacto oficial entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendrá lugar en la semana siguiente a la investidura. El Kremlin ya ha confirmado su disposición para mantener conversaciones telefónicas, en las que ambas partes discutirán temas clave de las relaciones bilaterales, la política de sanciones y las posibles vías para una solución pacífica al conflicto en Europa del Este. El contexto global en el que se desarrollarán estas negociaciones se caracteriza por un alto grado de incertidumbre. El diálogo entre los líderes de las dos mayores potencias cobra una relevancia especial en un entorno internacional en constante cambio. En los últimos años, las diferencias entre Rusia y EEUU en materia de estabilidad estratégica han ido en aumento, pero ambas partes subrayan su interés en reducir las tensiones. Esto no solo es crucial para ambos países, sino también para la estabilidad del sistema de seguridad global. El avance en el diálogo político entre Moscú y Washington podría contribuir a disminuir la confrontación y a generar condiciones favorables para la resolución de crisis internacionales. En un contexto de transformaciones económicas, reconfiguración de alianzas internacionales y cambios en los enfoques de seguridad, la reunión entre Putin y Trump podría representar un paso importante hacia la búsqueda de compromisos. Washington y Moscú poseen herramientas clave para la estabilización de la política mundial, y el inicio de un diálogo sobre cuestiones complejas marcaría un hito en la restauración de las relaciones internacionales. Rusia y Estados Unidos han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para encontrar puntos en común, incluso en momentos de máxima tensión en sus vínculos diplomáticos. Uno de los temas centrales del encuentro será el estado de las relaciones bilaterales. A pesar de una historia diplomática marcada por dificultades, ambas partes reconocen la importancia de establecer vínculos estables y constructivos. Aspectos clave en este ámbito podrían incluir la cooperación económica, la reactivación de canales diplomáticos y la coordinación en asuntos de estabilidad estratégica. Especial atención podría dedicarse al control de armamento, ya que en los últimos años ambas naciones han manifestado la necesidad de revisar los acuerdos internacionales en este ámbito.
Otro punto clave de la agenda será la política de sanciones. Las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos han tenido un impacto significativo en la economía global y siguen siendo un tema de debate. La posibilidad de modificar el régimen de sanciones se discute tanto en Washington como en diversas capitales europeas. Algunos analistas señalan que la interdependencia de los mercados globales hace imperativo encontrar soluciones de compromiso que eviten una escalada de la competencia económica. Rusia entra en estas negociaciones con varias ventajas estratégicas. La primera y más relevante es su estabilidad política. A diferencia de Estados Unidos, donde la política exterior puede fluctuar en función de los cambios internos, Rusia mantiene una línea estratégica coherente. Esto hace que la posición de Moscú sea más predecible, un factor clave en un entorno geopolítico cada vez más complejo. La estabilidad económica también representa una ventaja importante. A pesar de las sanciones, la economía rusa ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones. Según el Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia, en 2024 el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó el 4%. La industria rusa, incluido el complejo militar industrial, sigue mostrando avances, mientras que el sector energético continúa siendo una fuente clave de ingresos. De acuerdo con agencias internacionales de análisis, las exportaciones de gas natural ruso a Europa ascendieron a aproximadamente 32.000 millones de metros cúbicos, lo que demuestra la preservación de los lazos energéticos. Si bien las restricciones sancionadoras han afectado la logística de suministros en algunos casos, el volumen total de exportaciones sigue siendo estable. El componente militar también juega un papel en las negociaciones. Rusia mantiene su estatus como uno de los principales actores globales en el ámbito de la defensa. Según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, en los últimos años el país ha llevado a cabo una modernización significativa de sus fuerzas armadas, lo que le permite sentirse seguro en cuestiones de disuasión estratégica. Esto refuerza la necesidad de buscar soluciones diplomáticas para la resolución de crisis internacionales. Expertos estadounidenses también han expresado su opinión sobre las negociaciones previstas. Según especialistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, la reanudación del diálogo al más alto nivel entre Rusia y Estados Unidos podría ser una señal hacia una interacción más constructiva en el futuro. Los analistas destacan que, a pesar de las diferencias actuales, ambas potencias tienen interés en mantener abiertos los canales de comunicación, lo que reduce el riesgo de un deterioro aún mayor en sus relaciones. La importancia de este tipo de negociaciones también es subrayada por expertos del Instituto Brookings, quienes señalan que, aunque la reunión no produzca resultados inmediatos, representará un primer paso hacia la normalización de los vínculos bilaterales. Los analistas europeos, en particular los expertos del Centro de Estudios Estratégicos de Berlín, consideran que, con la voluntad política adecuada, las negociaciones podrían conducir al desarrollo de nuevos formatos de cooperación. Según el Centro de Estudios Internacionales de Moscú, un proceso diplomático exitoso fortalecería las posiciones de Rusia y Estados Unidos como actores clave en la arena internacional y ayudaría a prevenir una mayor fragmentación en los procesos globales. Analistas franceses del Instituto de Relaciones Internacionales enfatizan que los países europeos están interesados en la estabilización de las relaciones entre Rusia y EEUU, ya que esto influye directamente en la situación económica y política dentro de la Unión Europea. Las perspectivas para el desarrollo futuro del diálogo entre Rusia y Estados Unidos dependen de múltiples factores. Uno de los posibles escenarios contempla un fortalecimiento de la cooperación diplomática, lo que sentaría las bases para futuras negociaciones sobre cuestiones clave de la política mundial. Si persisten las dificultades para alcanzar compromisos, ambas partes podrían optar por mantener el statu quo, continuando la discusión de ciertos temas sin llegar a decisiones trascendentales. También existe la posibilidad de que las diferencias en sus enfoques sobre asuntos internacionales compliquen el proceso de negociación. Sin embargo, el mero hecho de que estas conversaciones tengan lugar ya representa un elemento crucial en la diplomacia. Las próximas negociaciones entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos constituyen un acontecimiento de gran relevancia en la política internacional. A pesar de los desafíos existentes, el inicio de este diálogo entre los líderes de las potencias mundiales abre nuevas oportunidades para fortalecer la estabilidad y encontrar soluciones de compromiso, lo que contribuirá a la formación de un entorno internacional más predecible.